Faltan pocos días para el regreso a clases anunciado por el gobierno federal, regreso a clases presencial, y el doctor Jeremías Zúñiga se encuentra con nosotros para darnos su comentario de cada lunes sobre este decálogo, sobre las decisiones del protocolo que ha tomado la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo lo ve? ¿Qué percibe? Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Un saludo al auditorio. Sin lugar a dudas, el regreso a clases ha generado polémica en razón que nuevamente, derivado de una pandemia, derivado de esta crisis sanitaria, no solamente nacional, sino mundial, se está haciendo política electoral y ya lo tomaron los partidos para hacer campaña de descalificación, sea a favor o en contra. No obstante, el regreso a clases, de acuerdo incluso a un estudio que se ha hecho a nivel mundial, México es de los pocos países que no ha podido regresar a clases y que es necesario. Dentro de la generalidad, el presidente ha dicho, el regreso es para todos. Sí, pero ya las autoridades educativas, tanto la secretaria de Educación como el secretario en el estado de Veracruz y los subsecretarios, han establecido diferentes medidas. ¿Cuáles son las más relevantes? Ninguna escuela que no cuente con agua potable, que no funcionen los baños, que no tengan gel, que no haya sanitizantes y que no tenga la garantía de la sana distancia y desde luego el uso del cubrebocas, no podrá regresar. Además de esto, se van a establecer unos comités entre padres de familia, directivos, maestros y alumnos cuando sean mayores de edad, con la finalidad de garantizar que las decisiones sean de forma colegiada, es decir, no va a haber una imposición. Y algo que ha generado mucha polémica es la famosa carta responsiva. La famosa carta responsiva no limita ningún derecho ni es una renuncia de ningún trabajador a sus derechos laborales. Es un compromiso de los padres de familia, de los maestros y de todos los que colaboran en una institución educativa para que cuando se presente algún síntoma, que puede ser dolor de cabeza, vómito, temperatura, los que ya conocemos, exista esa responsabilidad de no enviar a nuestros hijos a la escuela. No es, insisto, una renuncia de derechos laborales porque así se ha querido manejar en redes sociales, sino es ese compromiso de no enviar a nuestros hijos al colegio para no exponer a demás niños, adolescentes y jóvenes a un contagio. Ya se ha vacunado casi al 100% de maestros, personal administrativos, muchas de las familias están en estas condiciones, pero si se utiliza la pandemia para desinformar y hacer cuestiones políticas, en nada ayuda al país. Solamente me refiero, analicemos lo que está ocurriendo en otros países con condiciones similares a México y están regresando a clases. No es necesario que todos estén vacunados, es decir, los niños, porque no estamos en esos niveles. Lo que sí debemos hacer es actuar con responsabilidad y nosotros debemos ser el primer filtro desde nuestro hogar para evitar que nuestros hijos usen su cubrebocas, usen su gel antibacterial y desde luego trabajar en concordancia con las autoridades educativas para garantizar la salud de todos los niños. Es una decisión de riesgo, sí, pero es una decisión que están tomando todos los países porque no nos podemos quedar en casa de manera permanente, Carolina. Claro, además por las consecuencias también incluso psicológicas que han ocasionado, pero en este caso, por ejemplo, el vicepresidente de Padres de Familia mencionaba al respecto de que les tienen que tomar en cuenta para saber de qué forma se va a dar cumplimiento a ese protocolo, incluso hasta en el traslado de los niños de su casa a la escuela y viceversa. Así es, porque las escuelas van a establecer la toma de la temperatura al llegar. Sin embargo, por eso se está exigiendo que el regreso no va a ser masivo, aunque el mensaje ha sido así, no va a ser así, va a ser escalonado. Cuando los salones tengan muchos alumnos y el tamaño por metro cuadrado no sea suficiente, van a regresar unos un día sí, otros el siguiente día, es decir, no va a ser masivo y también tienen que haber esa coadyuvancia. Por eso la importancia de conformar esos comités entre padres y maestros para que el cuidado de los niños sea en conjunto.
y no hay esa preocupación que hoy estamos observando, porque desde luego hay que cuidar a nuestros niños, a los ancianos, hay que cuidarnos entre todos, pero hay que tomar las acciones para regresar con seguridad. Y hay que recalcarlo, no es un regreso para todas las escuelas, es un regreso únicamente para aquellas escuelas que cuenten con las condiciones para hacerlo, y esas han sido las indicaciones ya de manera operativa de las autoridades en materia de educación, y todo está apegado a los protocolos en materia de la Secretaría de Salud y de la Organización Mundial de Salud para garantizar que nadie se ponga en riesgo con un regreso a clases que, insisto, somos de los muy pocos países que a nivel mundial, bajo las mismas circunstancias, no lo hemos podido hacer, y el llamado sería para todos los miembros de diversos partidos políticos para que no utilicen este tema de la salud pública como un tema de fines personales. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias, como siempre. Gracias por la invitación. El comentario del doctor Jeremías Zúñiga en las noticias de la tarde, arrancando la semana en este lunes con, pues ahora, el regreso a clases que ya se aproxima.